¡Acción! Ya llegó el episodio 14. Imposible, güey. Recuerden que este es un podcast en donde no les cuento todo, pero tampoco los dejo colgados. Simplemente les cuento lo que me da la chingada gana. Así que todos estamos sorprendidos de que lleguemos al 14. El 14 no tiene nada de especial, así que por hoy no los aturdiré con un dato cronáutico tan tempranero. Sin embargo, sí nos da harto gusto estar con ustedes hoy y platicarles una historia más de este compendio de personajes que siempre o casi siempre están fuera del lugar. Antes de entrarle con todo, recordemos que junio es el mes de visibilidad de la comunidad LGBTIQ+, y elegimos algunos casos que consideramos podrían ayudarnos a entender bien y mejor todo lo que tienen que pasar estos personajes en los contextos mexicanos y en general en el mundo. El programa de hoy, como los anteriores, reflejan a los personajes en su contexto y desde su mirada, haciendo especial hincapié en la forma en la que enfrentaron su tiempo, sus condiciones y las situaciones que vivieron. La recopilación de datos y opiniones son reflejo de los biógrafos consultados y definitivamente son pobres intentos de un servidor, el productor, Kotae-chan y Baltasar, de conocer, entender y aprender. La historia que les traemos hoy es una de esas que te deja pensando. El personaje en cuestión tiene capas, como las capas de Shrek, ¿no? La cebollita. Es bastante contradictorio y sobre todo tiene bastantes complejidades. Igualmente, su mayor batalla siempre fue contra él mismo, su percepción de sí y su sexualidad, así como el lugar que buscaba mostrar o la cara que buscaba mostrarle al mundo. Pero antes de entrarle, les recuerdo que pueden donar en nuestro Patreon en _clasemedieros para que se moche con una lanita. Ya saben, la amenaza es que si no empieza a correr el dinero, voy a empezar a hacer videos estilo Marco Antonio Regil, llorando porque me fue muy mal en la vida, o ASMR, güey. ASMR, pues. También estamos en YouTube, Escuela Nacional de Clasemedieros. Recuerden seguirnos, porque yo soy parte de ellos. Seguirnos, darnos like o dislike al video, lo que sea que les parezca, y poner la campana para que les avise cuando salga cualquiera de nuestros contenidos. Les agradecemos mucho cuando nos dejan comentarios. Sus opiniones son muy valoradas, muy respetadas, y les agradecemos que se tomen el tiempo de escucharnos, ya sea por fragmento o completo, lo que sea que dure la chaqueta. Igualmente recuerden que ahora transmitimos los martes clasemedieros por YouTube a las 9 de la noche. Los miércoles se suben también los intermedios. ¿Sí son los miércoles? Sí. Se suben los intermedios, que son estos pequeños compendios de contenido que preparamos para ustedes. Y los sábados se sube también el contenido de clasemedieros, que tiene ya tiene como un año, ¿no? Salió más o menos. Todavía no está todo, pero pueden escucharnos en Spotify, tanto Crononautas como Clasemedieros. Efectivamente, ya está todo, ¿no? Mientras escribo este guión, escucho, además de la música de Miss Jochito, el pinche lugar miserable que tengo enfrente, eso puede decirles mucho de dónde vivo. También estoy escuchando el Jubilee de Japanese Breakfast, y les recomiendo que vayan a echarle un ojo a nuestro playlist Clasemediero Crononáutico número 1. Ahora sí, a partir de ahora les contaremos una historia llena de contradicciones. La historia de un personaje que coqueteó con el poder, que abrió muchos espacios para la comunidad homosexual en la literatura, en la política y en el teatro, pero que a su muerte se preocuparon por cerrar rápidamente detrás de él. El día de hoy les vamos a contar la vida y obra del poeta, escritor y ensayista considerado el cronista de la Ciudad de México, lugar que han ocupado Chava Flores y Armando Ramírez de manera no oficial, lo digo, y quien no le guste voy y le parto su madre. Oye, tranquilo, viejo. Y también Artemio del Valle Arizpe, Guillermo Tovari de Teresa y el maestro Carlos Monsiváis. El señor Salvador No. Un aplauso. Crononautas. Señoras y señores, muy buenas noches. Nuestra tierra, como pueden decirlo los árboles, que un día fueron una semilla llevada por el viento. Estaba encerrado en este estudio cuando vino Carlos Chávez a notificarme que el presidente alemán, que iba a tomar posesión muy próximamente, le llamaba, y a mí con él, a colaborar en la fundación del Instituto Nacional de Bellas Artes.
Soy Salvador Novo. Capítulo 1. ¿Qué significa ser macho? La niñez de Salvador Novo no puede ser considerada como tradicional, pero tampoco fue convencional. Nació en la Ciudad de México un 30 de julio de 1904, en medio de los últimos años del Porfiriato y el inicio de la Revolución. Sobre su crecimiento, al ser hijo único, toda la atención de su madre se centraba en él. Esto lo hacía al mismo tiempo un niño extremadamente afortunado y lleno de juguetes y de alegrías, pero también muestra de los gustos y expectativas de su mamá. Esto quiere decir, él contaría en algunas narrativas que su mamá le dejaba el pelo largo intencionalmente para peinarle los caireles, le compraba zapatos más chiquitos para que no creciera, le decía que frunciera la boca para que no creciera, o sea, como que su madre tenía una especie de aprensión porque su hijo no fuera un adulto, ¿no? Entonces como que lo trató de mantener lo más que pudo en la niñez. También rememora con mucha melancolía la vida cotidiana en donde su madre le permitía leer de todo, escribir todo lo que él quisiera y hacer básicamente todo lo que quería. Esto lo haría evidentemente un niño sumamente aislado y prácticamente ensimismado, cuestión que no cambiaría hasta la preparatoria. La razón de ese ensimismamiento no nada más es porque a él solo le interesaban los libros y la literatura y escribir, sino también porque no se fue cambiando de varias ciudades dependiendo de cómo se iba dando la situación, sobre todo de violencia, y eso no le permitió como sentar raíces hasta que llegaría a la Ciudad de México de regreso, y ahorita vamos a ver esa parte, ¿no? Sin embargo, a pesar de ser ensimismado, era muy consciente de no querer seguir el camino que le habían trazado, el de ser médico. Su mamá soñaba con que él fuera médico y sobre todo él lo que esperaba era conjurar y escribir tanto o más de lo que podría. Comenzó a garabatear y sería a los 7 años que comenzaría a escribir sus primeros poemas. Esta práctica le abrió evidentemente perspectivas, pero también lo distanciaría de los niños de la época y lo encerraría en lo social. Es aquí que podemos observar el primer rasgo de Novo, una persona preocupada por él y solo por él. Su padre, Andrés Novo Blanco, de nacionalidad española, y su madre, Amelia López Espino, cuentan una historia interesante. Al salir de la Ciudad de México por los problemas de aquellos tiempos debidos a la Revolución, los Novo viajan al norte con la expectativa de unirse a la colonia española que ya se encontraba asentada en Coahuila y en Chihuahua. Cabe recordar que económicamente esa región del país contenía una fuerte presencia de españoles como Gerardo Montalbán, Abilio Hoyos, José Secunza, Eduardo Rivera Allende, entre otros. Seguro ustedes conocen a todos, yo también. ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada. El punto aquí es que al unirse a la colonia española, el padre de Salvador trabajaba en una tienda, La Soriana, que se encontraba en la esquina de Avenida Hidalgo y Juan Antonio de la Fuente. Al igual que su padre, su tío Francisco vivía en una casa contigua en la calle de Ramón Corona. Todo esto en Torreón, porque aunque no lo crean, Torreón ya existía en esa época. Al entrar las tropas de Villa a Torreón, buscando a un general huertista, entran a casa de los Novos, saqueando todo y dejándola evidentemente en pésimo estado. Al mismo tiempo, su padre y su tío deciden escaparse por la puerta trasera, conscientes de que si los agarraban serían torturados por el conocido desprecio que el Centauro del Norte tenía por los españoles. De esa manera, fueron alcanzados por las tropas y se escucharon algunas detonaciones. Ante la incertidumbre, Amalia decide ir a buscar a Villa e interceder por su marido y su cuñado. Imagínense, con todo respeto por la frase que voy a decir, los huevotes que tenía Amalia para irse a enfrentar a este señor, que además era extremadamente misógino y extremadamente agresivo, ¿no? Villa, con ese humor negro que lo caracterizaba, le dijo: el hermano ya está muerto. Mis hombres se confundieron. ¿Qué le va a hacer uno? Para fortuna de ambos, su esposo, el gachupín como le decía Villa, solo había sido detenido y después de una larga conversación le daría un salvoconducto para salir del país. Básicamente le dijo: ok, nos confundimos, perdón, por eso te voy a dejar que te lleves a tu marido. Llévatelo, pero váyanse del país, no los queremos ver. Llégale a la verga, cabrón. Esta experiencia tuvo dos grandes impactos en la vida de Novo. Por un lado, definió claramente su postura sobre los movimientos sociales, especialmente aquellos que apelaban al nacionalismo exacerbado. El asco y la repulsión con la que el mismo Novo narra este evento permanecería hasta sus declaraciones sobre el movimiento estudiantil del 68. Y vamos a ver eso. También alimentaría su pasión por el servicio público y la vida burocrática, que veremos más adelante. Pero también es en esta época que comienza a observar con incredulidad
el gusto y emoción que sentía por los militares. Para él, esas figuras que de algún modo construyeron una masculinidad cerrada y prácticamente anacrónica, incluso para aquellos años, eran sumamente atractivos. Uno de los puntos más interesantes sobre este tema sería su propia concepción de la situación. Para él, el problema no era su gusto por los hombres, sino la repulsión que generaría en ellos, sobre todo después de mirarlos, de decírselos o de declararles, ¿no? Es así que muchos de los biógrafos y analistas de la vida de Novo descubrirían la primera gran contradicción. Por un lado, no tenía absolutamente ningún problema con su homosexualidad, de hecho su madre sabía de ella, sin embargo, sí con lo que la sociedad podría hacer o decir sobre ella. Por el otro, tampoco es que estuviera dispuesto a luchar abiertamente por abrir un espacio para las personas homosexuales, simplemente estaba listo para que no se lo comieran a él. Así que usó la siempre confiable, la siempre recurrente: yo voy a tirar la primera piedra antes de que me la tiren. Así que por ahora Salvador Novo ya sabía que era dos cosas: un escritor extremadamente individualista y una persona extremadamente aterrada de los demás. Capítulo 2. Los contemporáneos no son tan modernos. Al terminar la primaria y después del evento con las tropas de Beyoncé. Capítulo 2. Los contemporáneos no son tan modernos. Al terminar la primaria y después del evento con las tropas de Villa, Novo y su familia regresan a la Ciudad de México. Esto, sumada a la muerte de su padre, lo llevaría a tener una distancia saludable con su familia y un grado bastante cabrón de independencia. Era 1917 y se respiraba cierto aire de calma en la Ciudad de México, a diferencia del norte, que todavía estaba en un proceso de expulsión de ciudadanos y sobre todo en la configuración del poder que eventualmente llevaría al grupo de Sonora, que estaba liderado por Obregón, a llegar a la ciudad. Es en esta época que un tercer elemento haría a Novo detonar su propia conciencia: la misma ciudad. Para Novo, nada se comparaba con ella, con sus ruidos, sus luces y todo lo que contenía. Para entender este punto, debemos recordar que, en efecto, el crecimiento de la ciudad en dichos años fue exponencial, pero sobre todo continuo. Si tienen duda de cómo fue, chéquense el capítulo de El Maestro Chava Flores. A pesar de la revolución, muchos barrios y espacios se llenaron de personas que viajaron de otros estados para encontrar oportunidades. Igualmente, Torreón, de donde venía, estaría años lejos de convertirse en el polo de desarrollo industrial que es ahora, o que se supone que es ahora. Así, el ya joven Salvador fue seducido por los coches, las luces nocturnas, la música y la enorme variedad de personas que ahí veía. Imagínense que de estar en una situación, lo digo con mucho respeto, ¿no? en un pueblo, llega a la ciudad y además llega a la parte bonita de la ciudad, ¿no? Y entonces se destella, ¿no? Y termina completamente anodado con lo que estaba viendo, ¿no? Su entrada a la Escuela Nacional Preparatoria y su encuentro en este espacio con Javier Villaurrutia lo llevaría a reflexionar sobre lo moderno y lo contemporáneo desde una perspectiva crítica y agria, pero también desde el amor. Aquí hay dos grandes momentos para Novo. Por un lado, se da cuenta de que no iba a ser el abogado, médico o cualquier otra profesión importante de la época que sus padres querían que fuera. Las letras era lo que le apasionaba. Pero por el otro lado, que no estaba solo. La ciudad no solo le permitió inspirarse y ser su musa, también le permitió encontrarse con Villaurrutia, que le sirvió de caja de resonancia en esos primeros años. Al igual que él, Javier se encontraba en un proceso de descubrimiento de su sexualidad, su pasión por las letras y por salir del esquema establecido y además retar los estándares de lo que era bueno o correcto en esa época. Ambos se alimentarían las pasiones del otro, pero de forma puramente platónica y de contribución artística. De hecho, al respecto del descubrimiento de Villaurrutia, Novo contaría: fue hasta que algunos viajes de visita a Torreón que, en un intercambio de cartas, Javier me confesó su verdadera persona. Además de esta similitud, Villaurrutia y él fundaron Ulises, una revista de corte literario que les permitía escribir libremente. Antes esa era una costumbre bastante común, sobre todo en los escritores y en las personas acomodadas, que básicamente lo que hacían era ponían en una imprenta, hacían sus propios fanzines, por llamarlo de alguna manera, y los distribuían en todos lados. Recordemos que el tipo de poesía que ellos promovían era de vanguardia, es decir, aquella que rompía con los cánones tradicionales, pero sobre todo batallaba con el discurso nacionalista y estridente naciente de la revolución. Imagínense que estos jóvenes estaban todavía bastante jóvenes,
se encontraban en una situación donde la revolución había sido tan exitosa desde la perspectiva ideológica que todo lo que se creaba era alrededor de ella. Solo se describía lo bella que era la patria y la forma en la que la patria debía de crecer y bla bla. Y ellos de lo que querían hablar era de lo sucio que estaba el piso, de lo mucho que les gustaba chupar. Es bien interesante porque justo es el movimiento que viene a refrescar el discurso estridentista que ya tenía la literatura en esa época. Es entonces que gracias a Ulises comienzan a hacer ruido dentro de las comunidades de escritores. También recuerden que la Ciudad de México era un espacio muy pequeño. Si ahorita de repente se encuentran a sus exparejas en cualquier lado, imagínense en esa época, ¿no? Donde se movían en los mismos círculos, ¿no? Entonces era un espacio muy pequeño, Ulises empieza a hacer mucho ruido y eso les empezó a generar el suficiente nombre para que otros artistas, otros escritores se unieran con ellos a lo que posteriormente se llamarían los contemporáneos. Dicho grupo revolucionó literalmente la escritura y nacieron como una contra a este movimiento estridentista y nacionalista que existía en México. Entre ellos estaban Jaime Torres Bodet, Bernardo Ortiz de Montellano, Enrique González Rojo, José Gorostiza, Carlos Pellicer, Gilberto Owen, Jorge Cuesta y Javier Villorrutia. De esos, honestamente, conozco 2 o 3, pero investíguenlo, sobre todo, yo les recomiendo Carlos Pellicer y Javier Villorrutia. Todo el esfuerzo de estos escritores, poetas, ensayistas y demás no habría llegado a ser lo que fue de no ser por el apoyo de una persona que, otra vez, por su condición genérica, siempre es omitida: Antonieta Rivas Mercado. Comúnmente se piensa que Antonieta colaboraría solo en términos económicos, una especie de como de mecenazgo, y que era como una especie como de como era una mujer bastante más privilegiada que ellos, imagínense, los apoyaban nada más económicamente. La realidad es que también el rol que tuvo Antonieta Díaz Mercado Rivas Mercado, perdón, en este proceso sería también de edición y de contribución y de construcción de los textos. O sea, era una persona tan educada que les permitía como pulir su técnica. Y la otra cosa es que ella tenía mucho contacto en el extranjero, lo cual le permitía traer mucha literatura del extranjero que era nueva, reciente, y se la regalaba. Y esto le permitía a ellos tener contacto con literatura que de otra manera no hubieran tenido. Entonces, el rol de Antonieta Rivas Mercado es muy importante porque también ella, siendo muy joven y los otros siendo muy jóvenes, empezaron a retar los paradigmas de lo que estaba sucediendo, y eso evidentemente ayudó muchísimo a que crecieran rápidamente. La revista de los contemporáneos mostró distintos trabajos de Novo y de sus contemporáneos, valga la redundancia, y las opiniones usualmente son las mismas. El carácter burlón, sardónico y hasta irrespetuoso era su principal característica. El objetivo siempre fue contravenir el léxico político estridentista y nacionalista del que se había llenado México. Para Novo y sus contemporáneos era fundamental atacar todas las vías de este discurso y evitar que cayera en las simplezas. Es aquí donde este tono clínico y punzante que tanto lo caracterizaba se volvería su acento. También lo obligaría a crear un personaje que, mientras el nuevo escritor era abierto, directo, hubo que crear otro para sobrevivir y ganar dinero. Espero les esté gustando este Crononautas 14. Les recuerdo que nos encuentran en Instagram como @clasemedieros o @loscrononautaspodcast o @ternera junior o @felipecanarceto, @don nadie reco. Vamos a tomar un respiro, vamos a ver qué nos prepararon el productor Rich Kotai-chan y regresamos. Intermedio Clase Mediero. ¡Me llamo Henry! ¡Ayúdame, por favor! Bienvenidos, ¿cómo están? A una nueva entrega de Deportes desde el Sofá, número 5. Espero estén muy bien mientras están viendo este intermedio clase mediero en su cápsula semanal de Crononautas de la Escuela Nacional de Clase Medieros. Yo soy Rich. Esto es Deportes desde el Sofá una vez más y vamos a entrarle de lleno. Después de mi reclamo, mi enojo, mi coraje, que no quise plasmarlo tanto como el buen
De todas formas he estado muy molesto y también se vio en alguno de los martes clase medieros. Vamos a seguir en la misma línea, en reclamos, no en enojos. El día de hoy entonces va a ser algo rápido, ¿no? Que además de ser otro reclamo a la vida o queja en general, no tan en general porque sí es algo muy específico, es un planteamiento para platicar más a detalle a futuro, que seguramente podré hacerlo con mis compañeros clase medieros. Solo vamos a quejarnos rápido en esta cápsula de la Femex Foot, de la Liga MX, del fútbol mexicano en general. Cómo necesitamos algo de evolución hoy en día. Lo que vamos a mencionar no es nuevo. No estoy encontrando el hilo negro, el hilo rojo, como quieran llamarlo. No es que vaya a revolucionar nada con mis palabras, simplemente me gusta quejarme de todo esto, ¿no? Pero esto en particular. Es preguntarse por qué se hacen las cosas como se hacen en México, en especial en estas ramas como son los deportes. Es lamentable ver la situación de los últimos años en nuestro fútbol mexicano. Y no solo el nivel, que por más que trate la gente de defender y elevar y decir que no tenemos ni siquiera una de las cercanas a las mejores ligas. Vamos a dejar de engañarnos. Lo dice un americanista. ¡Chinguen a su madre América! Uno de los aficionados más mamadoras que puede haber. Pero no estamos ni cercano a la cima ni mucho menos. Y con esto llegan las decisiones y la negativa de avanzar en algo que beneficie verdaderamente al deporte. Vamos a empezar con algo básico. ¿Por qué carajos tenemos que quitar el descenso y el ascenso de las ligas? Es una tontería crear esta liga de expansión con literal equipos filiales de muchos de los equipos que están en primera división, si es que todavía se llama así, y otros equipos que llevan años partiéndose la madre en el ascenso o en segunda división, o en la Liga Premier, o todas las divisiones inferiores que tenemos, y nada más los invitan a la Liga de Expansión para dejarlos ahí, que haya más bulto, y quitarles el derecho a intentar ascender, como lo han tratado de hacer desde hace muchos años, ¿no? ¿En qué cae esto? Aunque no quieran aceptarlo los equipos, todo esto cae en que evidentemente juegan hasta con floquera, con hueva, sin ganas, simplemente valiendo madres el resultado, porque saben que no van a llegar a ningún lado, van a ser campeones, pero no es que realmente sea significativo. ¿Para qué? Si es como, ganamos, somos campeones. Pero ahí queda, no vamos allá. Y no tiene sentido, me parece una falta de respeto para quienes juegan en esa liga, que llevan tantos años intentando llegar a primera división, aunque sea por mérito deportivo con su equipo, y nunca lo logran. Es estúpido. Quiero decirlo tal cual así. ¿Saben qué también es estúpido? No actualizar el reglamento de la Liga MX. Parece que todavía estamos en 1940 con sus reglamentos idiotas. Seguir sin querer voltear a lo que es ya hoy en día la modernidad, sin querer voltear a ver lo que pasa en otros lados, en otras ligas, y no dejar que los equipos puedan hacer algo para salir adelante. Rápido, nada más un punto con esto. Hablemos de los Rayos del Necaxa. ¿Por qué negarle al nuevo equipo de dueños, al nuevo grupo de dueños, la oportunidad de vender un NFT a un fanático para que sea parte del grupo de dueños con el 1% del equipo? ¿Por qué la liga esperará que pues, reconocer que este pago sea verdadero? Aparentemente no saben qué es. Pareciera que ellos están esperando que todavía pagues con tarjeta y te pasen por una maquinita donde va a estar copiada con papel calca. Quienes hayan entendido mi referencia es que son igual de viejos que yo. Pero el punto aquí es, la liga negó esto porque no venía demostrado en el reglamento de la Liga MX. No es que porque violara algún estatuto o porque rompiera el reglamento. Simplemente en el reglamento no se reconoce la criptomoneda como un tipo de pago. Pero no caemos más bien en el que lo que no está prohibido está permitido, tal vez. Más bien no tendríamos que haber dicho, pausen la operación, vamos a analizarla y después les damos el visto bueno. No tendría que ser nada más cancelar las cosas de golpe, ¿no? Pero bueno, no sé qué pasa muchas veces por los líderes de esta liga. Muchas personas en México y en otros lados se burlan y se burlaban de la MLS, siendo que me parece llevan un mucho mejor camino y desarrollo hoy en día de que nosotros podemos aspirar. Mi opinión, si quieren tomarla, adelante, si no, ni modo. Pero bueno, muchísimas gracias. Esto fue Deportes desde el sofá con otra queja. Espero ya pronto más bien traerle alguna recomendación por ahí de algunos
deportes extraños por ahí que puedan pensar. Muchas gracias, esto fue Deportes desde el Sofá. Les mando un abrazo, yo soy Rich. Esto es la Escuela Nacional de Clasemedieros, esto es Crononautas. Y ahí se ven. ¡Sáquenme de Latinoamérica! ¿Cómo están mis queridos clasemedieros, mis queridos crononautas? Ya sé que están hasta la madre de verme la cara, yo también estoy hasta la madre de verme la cara todos los días, pero se nos ocurrió que en lugar de hacer ese bonito post que nadie lee, íbamos a poner una recomendación clasemediera en este intermedio de los crononautas. Para fines prácticos supongo que estará en el capítulo 13 de Salvador Novo, espero que lo estén disfrutando. Y de paso se nos ocurrió poner esta reflexión, esta reseña de una recomendación que tenemos todos para ustedes. Y esta semana se nos ocurrió recomendarles este disco, a ver si se alcanza a ver. Este disco es un disco muy importante porque es el segundo disco de Paul McCartney en 1971, editado por Apple Records. Es el siguiente paso del McCartney, que es su primer disco, que fue muy criticado, pero este fue todavía más criticado porque se esperaba que Paul McCartney llegara y tuviera un mejor desempeño, porque como ustedes saben, Paul McCartney era considerado el gran compositor y el gran músico dentro de los Beatles. Los otros eran músicos más creativos o inventivos, él era el músico técnico, ¿no? Entonces era muy importante lo que se esperaba de él. Incluso hay gente que llegó a llamarlo como un disco inconsecuente, pero miren, estamos 50 años después hablando de él, y para mí es un disco importante porque además inaugura uno de los subgéneros más importantes o más interesantes para mí, que es el dad rock, que es este género que se caracteriza por hablar de las bondades y de la belleza de la vida cuando uno tiene familia, cuando tienes hijos, cuando te desarrollas, y el mejor ejemplo de eso es Wilco, que ustedes saben que es mi grupo favorito. Entonces aquí está, este es el Ram. Yo tengo una versión que compré hace unos años, de 1980. Obviamente me gustaría tener la original, pero no hay mucha opción al respecto. Pero bueno, échenle un ojo. Yo les recomiendo especialmente Heart of the Country, que fue la canción que me llevó a este disco y que me emocionó muy al principio. Y irónicamente, y se los voy a contar muy rápido, la primera vez que escuché esa canción fue en Pericuapa. Para quienes no viven en la Ciudad de México, Pericuapa es un bazar que está ahí por el sur de la ciudad, donde se venden muchos productos de procedencia extranjera, por decirlo de una manera, ¿no? Entonces ahí escuché por primera vez Heart of the Country, me enamoré de la canción, la busqué, encontré el disco y de ahí me hice muy fan del disco. Entonces échale un ojo, Ram, de 1971, producido por Paul y Linda McCartney. De hecho, ¿qué tan dad rock te puedes poner? Que en la parte de atrás tienes a Linda y supongo, o quiero suponer, que son sus primeros dos hijos. Pero bueno, también chequen, ya saben, este intermedio clasemediero sirve para recordarles que salimos todos los martes a las 9 de la noche, platicando Rich y Ternera conmigo. También todos los capítulos de Crononautas salen los lunes, por si tienen alguna duda, y cualquier recomendación, cualquier cosa, háganoslo saber. Y sobre todo les quiero pedir un favor, mándenle canciones de los Beatles al productor. Él es muy fan, le encanta todo lo que tiene que ver con el cuarteto de Liverpool, así que @Ternera Junior, llénenlo de música de los Beatles porque va a ser muy feliz. Entonces chequen Ram 1971 de Paul McCartney y Linda McCartney. Yo soy Don Nadie y prometo dejar de salir tanto en las cosas. Los quiero. Señor, ¿qué pasó aquí? No valió verga, no estás viendo, pues. Bárbara de Regil. Sonríe, sonríe, que nadie te apague, que nadie te quite esto. Fin del intermedio. Capítulo 3. De día obro bien, de noche también. Habrá que reconocer que, a diferencia de otros artistas de la época, como Chava Flores, Novo no era precisamente pobre, tampoco era un tipo completamente acomodado. Digamos que pertenecía a una clase media que comenzaba a surgir en las principales ciudades de México. Esto lo obligó a siempre tener un trabajo que le permitiera, en sus tiempos libres, dedicarse a la literatura. Ahora bien, muchos de sus trabajos podrían ser considerados de bastante privilegio. Fue publicista.
lo que le permitió ser socio de una agencia y dedicarse a hacer mensajes y jingles para comerciales de radio. Él diría sobre esta época que usualmente le servían como ejercicio para lo que llegaría a escribir después a su casa. Después tomaría varios trabajos en la Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Educación Pública y otros organismos, todos desde los servicios editoriales. Tal vez el encargo más importante fue la fundación del Instituto de las Bellas Artes, por encargo de Miguel Alemán y bajo el liderazgo del compositor Carlos Chávez. En la poesía hizo cerca de 20 libros. Lo interesante es que no se puede señalar uno solo o una gran obra o una obra cumbre, sino que usualmente se percibe que todos sus libros, o por lo menos todos los libros de poesía, contienen un nivel bastante alto de creatividad, de desarrollo y de posibilidades. Si hay algún libro que quisieran leer ustedes o que vale la pena, es La Estatua de Sal, que es probablemente el más célebre. Otra faceta de Novo es la llamada Cronista de la Ciudad, título que heredó del escritor Artemio del Valle Arizpe y que fue titulado directamente del pendejo Gustavo Díaz Ordaz. Ahora, acá hay un punto importante también que hay que detener. Esta idea de ser el cronista de la ciudad o la forma en la que se distribuía este tipo de trabajo era porque, además de recibir dinero por escribir cosas sobre la ciudad, era muy importante porque iba describiendo e iba haciendo como referencia de todo lo que iba sucediendo en la ciudad en esa época. Y recuerden, la ciudad estaba creciendo un chingo, había un montón de gente que se estaba yendo a vivir ahí, etc. Entonces todo lo que iba pasando, Salvador Novo lo hacía. El problema de esto, y aquí hay que ser muy contundentes, es que este tipo de visión de recopilación sobre la ciudad era una que idealizaba las diferencias. Y entonces, obviamente era como, ay, la señora que vende los cacahuates en la calle, o el borracho que está tirado en la calle, ¿no? Como que no había una conciencia analítica, solo una recopilación. De hecho, el trabajo periodístico de Salvador Novo muchas veces se basó en este tipo de observaciones, y es muy chistoso porque quien le ayuda a construir su compendio de crónicas es José Emilio Pacheco, otro muy buen escritor, que le ayuda a hacer como el compendio y dice, bueno, son cosas que en ese tiempo funcionaban, pero ahora ya no funcionan y no están lo suficientemente lejos para ser históricas, entonces nunca las publicó. Porque decía, pues ya pasó, la ciudad ya creció, ya no es lo que solía ser, pero tampoco es lo que está ahí, entonces ¿cómo le hacemos, no? Entonces es interesante porque justo él era consciente de lo mucho que cambiaba o de lo mucho que se modificaba la ciudad en esa época, ¿no? Y este amorcito que tenía con Díaz Ordaz se extendería a dos cosas. Una, recibiría el Premio Nacional de Literatura y Lingüística, pero el otro es que a la antigua calle de Santa Rosalía en Coyoacán le llamaría la calle Salvador Novo. ¿Por qué? Porque el señor vivía ahí. Y eran cuates y se veían y se daban y se tocaban sus partes. Tal vez la aportación en realidad cultural más grande que tiene este señor es precisamente cómo construyó una historia alrededor del barrio de Coyoacán, que además de hacerlo de manera constante y consistente, fundó el teatro La Capilla, en donde presentó obras que él mismo tradujo o escribió. Otra vez, una vez que se retira de la poesía y que decide que ya no quiere seguir escribiendo poesía, se va al teatro, y el teatro le da la oportunidad tanto de traer obras que de otra manera no se hubieran publicado en México, como de escribir sus propias obras. Estas obras solían ser obras que estaban muy enfocadas en la situación social del país. Entonces hay obras sobre prostitución, hay obras sobre homosexualidad, hay obras sobre muchas cosas, pero lo interesante de esto es que La Capilla se quedó como una especie como de punto nodal para la gente que quería hacer teatro, que quería desarrollar teatro, pero sobre todo que quería contar historias diferentes, y esa parte fue muy importante. De hecho, hay dos cosas que son bien interesantes de estos casos. El primero es, también en Coyoacán, en la calle de Madrid, Novo abre un bar que se llamaba El Hábito. En El Hábito se podría considerar que es uno de los primeros bares donde abiertamente las personas podían ir sin ser juzgadas por la forma en la que iban vestidas, por sus preferencias sexuales, por sus preferencias de género, etc. Y lo interesante de este lugar es que además era un lugar donde Novo solo puso el lugar, pero la gente era libre de hacer todo tipo de cosas. Entonces era como el teatro chiquito donde se hacía
la crítica política, la crítica social y todo. Tanto que después, al morir Novo, ese teatro lo heredan las muy respetadas por su servidor Reinas Chulas y le ponen el vicio, porque el hábito se volvió vicio. Entonces el vicio también es un espacio donde, bueno, pues el cabaret, el vodevil y otro tipo de expresiones se permiten, ¿no? Y otro punto importante sobre la capilla tuvo muchos problemas, ya que murió Novo, porque sus sobrinos quisieron hacer negocio con ella y hubo varios conservacionistas que intentaron tanto mantener la capilla como mantener su casa. Todos estos elementos de como mantener un museo y tener un espacio donde pudiera vivir el legado y el acervo de Novo, porque además han de saber que Salvador Novo tenía una colección bastante grande de libros y de figuras y de cosas, no funcos. Entonces había una preocupación por mantener estos espacios abiertos. Al final la casa fue derrumbada, la capilla creo que todavía existe. Pero lo que es interesante de estos puntos es que en la capilla había un restaurante en el piso de arriba, donde toda la gente que era amiga de Novo, que eran primordialmente políticos y gente bastante influyente, se reunían y lo levantaban. Coyoacán terminó siendo el gran cubil de Salvador Novo y fue donde llevó a cabo todo lo que quiso, lo que pudo y lo que le dejaron hacer. Capítulo 4. Las contradicciones de Novo. Y aquí entramos al chavocho chismecito. Como todo artista de su época, se enfrentó a diversos momentos de duda sobre sus posturas y reflexiones sobre diferentes temas. Como siempre, aquí les traemos unas cuantas teorías de la conspiración. Primera, sobre lo político. Aunque Novo perteneció activamente al Partido Socialista Mexicano, nunca fue vocal con respecto a su vocación política como tal. De hecho, siempre evadía las preguntas. La evidencia muestra que en realidad siempre gustó del poder y se asoció con todos los presidentes que pudo, desde Ruiz Cortines hasta Echeverría. Él muere por ahí de los 70s, entonces siempre estuvo pegado y cerca a todos los presidentes, diputados, secretarios, servidores públicos con los que tenía, ¿no? Otra cosa que además le hacía como muy feliz era conocer los secretos de estas personas y saber información sobre estas personas. Metichón, Metiche, cabrón. Tenía esta vocación un tanto Pati Chapoy. Le gustaba mucho el poder, le gustaba mucho el privilegio y era alguien que vivía muy tranquilo con eso, ¿no? De tanto que la capilla, por ejemplo, era un restaurante de acceso restringido, no cualquier persona podía ir en esa época, y de hecho organizaba estas grandes comilonas con su círculo cercano, que era mayoritariamente un círculo masculino, lo que me lleva también al otro punto. Nunca fue muy aficionado o muy contribuyente de la participación de la mujer en la literatura. Por el contrario, a pesar de su relación con Antonieta Rivas Mercado, en realidad casi todas sus relaciones y todas las personas a las que apoyaba era directamente personas del género masculino con diversidad de preferencias sexuales, ¿no? Entonces, aunque compartía algunos principios de liberalidad y progresismo, la realidad es que también era muy aficionado del orden escalonado y burocrático del gobierno, tanto que trabajó muchos años como burócrata y le gustaba ese trabajo, le gustaba esta sensación de tener un trabajo de tal a tal hora, levantarse, ir de traje, hacer las cosas, etc., ¿no? En 1968, un punto que le suma a esta situación es que se lanzó contra las protestas estudiantiles, argumentando, por ejemplo, cosas como que el día que había entrado el ejército a Ciudad Universitaria fue uno de los más felices de su vida. Comentarios con los que fue muy criticado y la gente y los jóvenes de esa época lo criticaron duramente, ¿no? Aquí podemos entender por qué lo decía, porque evidentemente tal movimiento lo refería a la revolución y para él era como una especie como de estrés postraumático, pero también habla de una persona que ya para ese entonces estaba completamente despegado de la realidad, vivía en una burbuja de privilegio que no le permitía como tener claridad sobre lo que estaba pasando.
¿no? Entonces, esta es como la primera teoría. En realidad no se puede definir como un personaje que haya llevado intencionadamente una batalla, pero sí tenemos que reconocer que fue una persona que abiertamente abrió espacios para la comunidad homosexual, específicamente masculina, en México. Y no nada más específicamente masculina, también al heredar el hábito a las reinas chulas, también apoyaba a la comunidad lésbica, a la comunidad homosexual femenina, ¿no? Entonces, es muy difícil, y aquí tenemos que ser muy, muy cuidadosos nosotros, como blancos cisgénero Stifler. Nosotros no se puede decir que no apoyó solo porque no fue vocal al respecto, pero sí se puede decir que abrió muchas puertas que aún el día de hoy se mantienen abiertas, ¿no? Un Carlos Monsiváis no hubiera podido existir de no ser por Salvador Novo y por Javier Villarruti, ¿no? Por cierto, dato crononáutico muy rápido, si se acuerdan del esposo de Nahui Olin, ¿cómo se llamaba? Él pintó el cuadro más famoso de Salvador Novo. Otro tema escabroso, como les estoy contando, fue su sexualidad, ¿no? Aunque nunca lo ocultó, tampoco fue algo de lo que le gustara estar platicando, ¿no? En términos cotidianos, usaba ropa y creó un personaje que era abiertamente homosexual, pero que era una especie como de burla y como de flamboyancia que le permitía como hacer un shock inmediato para que no hubiera como cuestionamientos o dudas o cosas así. Si ustedes ven los videos de la época, van a ver a un Salvador Novo con peluquines de diferentes colores, con corbatas y camisas de colores y de flores, con un traje. O sea, era muy, muy abierto con ese tipo de cosas porque, como les decía, siempre le gustaba tirar la primera piedra y mantener a todos a raya. También atacó activamente la hipocresía de la época, sobre todo de esos espacios de encuentro donde hombres rectos consumían prostitución con menores de edad o con otros hombres y luego regresaban a sus casas a fingir que tenían otra vida. Como que de algún modo Salvador Novo siempre dijo: yo asumo el golpe de ser homosexual en esta sociedad, por eso nunca tuvo este ejercicio de fingir que tenía algún tipo de relación y matrimonio, y le generaba mucha rabia y mucho enojo los que sí hacían eso, ¿no? Porque además él tenía contacto con mucha gente que sabía, y él mismo frecuentaba estos espacios, entonces sabía quiénes estaban ahí. Entonces era como: señores, sería más fácil si todos fuéramos abiertos y entonces no tuvieran que esconderse y esto fuera una práctica mucho más abierta. Su vocalidad nunca fue tan bien recibida y en muchos casos fue considerada como parte de su performance. Este es un punto bien importante. Llegó a ser tan ruidoso que de pronto la gente consideraba que ya era un chiste y entonces ya no lo tomaban en serio. Y entonces, aunque él quisiera llevar algún tipo de postulado o algo que fuera como muy contundente sobre el tema, pues ya no tenía el impacto que hubiera tenido si hubiera sido como un postulado más fuerte. Esto no quiere decir que no fuera serio con lo que está diciendo, simplemente quería decir que la gente ya no lo tomaba tan en serio como otras. Y conforme se fue haciendo viejo, la realidad es que también los círculos en los que se movían lo iban haciendo como más a la distancia. Era como: sí, este señor se pone muy mal, este señor dice muchas cosas, pero no le hagas caso, ¿no? Al respecto, Carlos Monsiváis diría que la apertura generada por Novo estaba mucho más enfocada en traer los temas y que sería su generación, la de Monsiváis, la encargada de llevarlo al espacio público. Es así que aun cuando su obra es reconocida como un hito en las letras, su activismo político y social todavía es puesto en duda. Habríamos de preguntarnos, y esto es algo que me gustaría dejarles a ustedes y que obviamente le voy a preguntar al productor, ¿por qué, a pesar de no ser vocalmente político, abrió espacios para actores, escritores y otros artistas dentro de los pequeños nichos que generó? Entonces, ¿usted qué opina, mi querido productor? ¿Debió o no debió de abrir espacios? Creo que su posición le dio ventaja para poder abrir esos espacios, que también no lo hizo de manera consciente, lo hizo porque pues, a él le gustaba y él era de esa comunidad y era su personalidad, pues está bien, pero sí creo que fue su posición lo que ayudó a que se abriera, no el hecho de que él luchara por, sino que tuvo la suerte de estar ahí y pues, le hacían más caso, no respetaban. Creo que le pasó lo mismo que le pasó a Francis, aceptó jugar el juego con las reglas de los otros, ¿no? Sí. Entonces era como otra vez, ¿no? Esta anomalía de este señor que te recibe en un lugar y todo el mundo es muy feliz yéndolo a ver, pero no se te ocurra que haga otra cosa, ponga otra cosa.
Exactamente. Entonces, bueno, esperemos les haya gustado este capítulo 14. La reflexión que nos llevamos es justo esta, ¿no? No hay una figura absolutamente pura, limpia o hermosa que todos tengamos que proteger. Más bien hay luchas, hay política, hay de todo en este camino. Y lo que sí vale la pena mucho, que le echen un ojo a la literatura de Salvador Novo, que la poesía yo sé que es un tema que ya se empieza a ver viejo, pero si la ven con el ojo de la crítica social, creo que puede ser muy interesante. También lean sus crónicas y sobre todo agradezcamos la existencia de Salvador Novo, porque sin él no hubiéramos tenido a Monsiváis y a otros grandes escritores posteriores. Entonces, este fue el capítulo 14. Recuerden que estamos en YouTube como Escuela Nacional de Clase Medieros, estamos en Instagram como @en_clasemedieros, @loscrononautaspodcast, @ternera junior, @donnadiereco, y sobre todo estamos en Patreon, patreon.com/en_clasemedieros. Ahí nos pueden dar su cambio. Va a ser muy bien recibido, muy bien apalabrado. Y bueno, pues yo fui Don Nadie. Este fue el Crononautas 14. Les mando un beso en el chiquisiriquis. Un aplauso. Crononautas.